un privilegio estar aquí otra vez. Estaba yo esta mañana en casa dando vueltas para allá y para acá, releyendo el mensaje, orando, y me sentía como los toreros esos antes de las 6 de la tarde, que los veis ahí apretándose el fajín, orando a la Virgen. En este caso es diferente. Yo tampoco me juego la vida, como los toreros. En todo caso, algún tomate o algún huevo puede caer, pero eso es lo máximo. Pero es una responsabilidad, ¿no? Siempre se dice, es verdad. Puede pasar años y años de hacer esto, pero siempre es una responsabilidad el compartir, ¿no? la palabra, ¿no? delante de la gente, ¿no? Muy bien, pues vamos a ir al libro de Hechos. Hechos 8, del 26 al 39. Y vamos a leer una historia sencilla, ¿no? Pero con mucho significado. A mí me gustan las historias sencillas. No sé si otra vez lo he comentado, pero me gusta lo sencillo, lo que puedo entender bien, ¿no? Por eso me encantan las parábolas y la relación que tenía Jesús con las personas, ¿no? No voy más allá. Si intento ir más allá, mi cabeza ya se bloquea, ¿no? Pero estas historias me llenan, ¿no? Y la verdad que me ministran. Y paso tiempo que a lo mejor ni me acuerdo de ellas, pero cuando tengo que compartir y me vienen otra vez, empiezo otra vez, algo se mueve dentro de mí, ¿no? De mi corazón, ¿no? Y me motiva, ¿no? Me renueva otra vez, ¿no? Después de tantas cosas del día a día, de pues, todos los problemas personales del centro, de todo, ¿no? De las noticias, todo ese cacao que tienes ahí mental, pues esto es como ir a beber agua fresca otra vez, ¿no? El darle importancia a las cosas que verdaderamente tienen importancia, ¿no? El famoso lema de nuestro filósofo y pastor Elías, ¿no? Lo más importante de lo más importante, etcétera, etcétera, etcétera. Y es verdad, ¿no? Al final vas ahí, al principio, ¿no? Y te das cuenta que nuestra vida y nuestro origen como personas es esto, ¿no? Todo lo de atrás, no digo que no tenga valor, pero lo que verdaderamente importa y lo que verdaderamente nos ha cambiado y nos ha dado una nueva identidad es esto, ¿no? El Evangelio. Y bien, vamos a leer unos versículos para ponernos en situación. Como dije, Hechos 8, del 26 al 39, y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió
gozoso su camino. Que el Señor bendiga su palabra. Y en estos versículos hemos podido ver una historia que vemos cosas extraordinarias, ¿no? Dice que Felipe el evangelista tuvo una aparición, la de un ángel, diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y Felipe, sin pensarlo dos veces, obedeciendo al ángel del Señor, fue. Felipe estaba por aquel entonces predicando, evangelizando en Samaria, estaba sanando cojos, dando la vista a los ciegos, sanando leprosos, estaba teniendo bastante éxito, ¿no? y mucho fruto. De tal manera que los apóstoles, a veces se enfoca mucho sobre los apóstoles principales, Pedro, Juan, pero eran todos, podemos decir, participaban de las decisiones. Y los apóstoles dijeron a Pedro y a Juan que fueran a ayudar a Felipe. Vemos que Felipe tenía una fe ciega. Sabía que si el Señor le enviaba, aún aunque fuera al desierto, sería por algún propósito, por algún motivo importante. Vemos que tenía el sentido de la obediencia, podemos decir, arraigado, ¿no? Porque sobre todo uno de los dones de un cristiano tiene que ser la obediencia. No me refiero a una obediencia ciega, fanática, de que te digan que te tires por un barranco te tengas que tirar, ¿no? Pero para estas cosas espirituales o cosas que a veces se provocan y que hay a veces cambios o decisiones, yo pienso que tenemos que dejarnos guiar, ¿no? A veces nos podemos resistir, a veces no lo vemos con nuestra mente cosas lógicas, que la mayoría de las veces son lógicas, cuando hay un cambio, cuando hay algo, pero siempre nos resistimos, ¿no? Siempre está esa resistencia, ¿no? del corazón humano, ¿no? a obedecer, ¿no? A los padres, a las autoridades, todos sabemos un poco lo que es esto, ¿no? Aunque a veces luego te das cuenta que tenían razón, ¿no? o que sus consejos servían, ¿no? Y si Felipe hubiera pensado con una mente, podemos decir, racional, hubiera empezado a tener muchas dudas, ¿no? Un sitio con mucho fruto, con grandes milagros. Oyó esa voz interior que le decía: deja todo esto y vete al desierto, ¿no? Pero el reino de Dios no es estadísticas y matemáticas. El reino de Dios es algo, podemos decir, como locura. De hecho, hay una escritura que dice que el evangelio es locura, ¿no? Para la gente, para los demás, y es así, ¿no? Yo me acuerdo que cuando decidimos, más bien mi mujer me siguió, pero ella vino conmigo de buen grado a Francia. Ella, que está más asentada que yo, decía: pero tenemos un ministerio con mucho fruto, ¿no? Y que está creciendo, y estábamos en Alcalá llevando varias casas y luego Guadalajara. Y ella me decía eso, ¿no? Que por qué íbamos a tomar esa decisión, ¿no? De ir ahí al país de los gabachos, con perdón, y empezar de nuevo, sin apenas muchos contactos, con el grupo que fuimos al principio, sin muchas posibilidades. Nos metimos en un apartamento así antiguo en el barrio árabe al principio. Pero yo tenía ese sentir, esa voz, ¿no? Y en esa época, pues lo que rodeaba a Betel era teníamos ese coraje y esa valentía de todos en general, ¿no? En esa época, venga, salir. Todos teníamos unos salieron, otros no, pero todos teníamos ese corazón, ese espíritu, porque Dios nos estaba impulsando, ¿no? Es verdad que allí salimos con las plumas quemadas, escaldados, porque la verdad que no fue un paseo. Y bueno, doy gracias a mi mujer, me ayudó bastante
arrastrando a nuestras hijas, una en edad ya adolescente, la otra pequeñita. Y fue un poco una locura, ¿no? Pero yo escuché la voz que había en mi interior. Y no quise medir las cosas económicas, vamos, económicas, lo digo en el sentido de bienestar, de tener ya, Betel ya estaba avanzado, ¿no? Ya se habían acabado esas épocas de penurias, pero yo escuché esa voz, ¿no? Y quise ser fiel a eso, igual que mi hermano Óscar. Mi hermano Óscar estaba en Almería, igual, una obra próspera, fructífera, y cogió y venga a Portugal, allí a continuar la obra, ¿no? Y yo le honro a mi hermano. Mi hermano, la verdad que también yo me enorgullezco, ¿no? Yo seguí un camino y él, el camino de Cristo, por supuesto, y él siguió detrás y la verdad que, y otros pastores, no voy a liarme aquí a ir dando detalles, pero todos seguíamos esa locura, ¿no? De quizá dejar nuestra comodidad, estábamos asentados, habíamos recuperado nuestras familias después de años de ni hablarnos, o por fin teníamos una casa, muchos no tenían casas, ni coche, por la vida que hemos llevado, y era toda una recuperación, ¿no? Y coger todo y dejarlo, ¿no? Todo por Dios, inspirados por Dios, no por nosotros, porque sabemos que nosotros tendemos a estar cómodos. Incluso, además, si hay justificación de que da fruto, pues mucho mejor, ¿no? Pero era así, ¿no? Y bueno, hoy día también sigue siendo así, ¿no? Quizá no somos más grandes y no podemos hablar de cómo Dios se movía en esa época, pero es así, ¿no? El Evangelio es locura y Felipe pues dejó todo, ¿no? Y podría haber pensado, pero ¿qué voy a hacer yo en un desierto? Que no hay más que cabras y a lo mejor algún beduino, ¿no? Era una cosa que no era lógica, pero el Señor y su reino es así, es espíritu, y el espíritu va y viene por donde quiere. No por nuestros pensamientos, no es por nuestra lógica. A veces llevamos la vida normal, secular, podemos decir, a la vida espiritual, todo controlado, todo esto, vamos a hacer esto, lo otro. Y la vida de Dios no es así. La vida de Dios te lleva para acá, te puede llevar para allá. Es algo tan grande, tan imprevisible, que no podemos encajar la vida de lo que es la inspiración de Cristo en una caja. Eso sería ya como una religión, ¿no? Y el Señor hace cosas así en individuos. Lo que he dicho al principio, son historias sencillas. A veces hablamos de avivamientos, grandes avivamientos, y lo primero que te viene a la cabeza es como un viento en una congregación, que la gente se empieza a caer, que empiezan a hablar en lenguas, que empiezan a orar y tal. Y el avivamientos podemos decir, sí, es así, ¿no? Pero a veces, ¿qué pasa? Cada 30 años, cada 40 años hay un mover en una iglesia o en una región. Pero yo pienso que el avivamiento es con las personas, porque Dios es un Dios personal que trata personalmente contigo, no en una grandes multitudes, ¿no? Si vemos los milagros del Señor, Él fue a multitudes en la multiplicación de los alimentos, pero sobre todo los milagros eran específicamente con mujeres y hombres, o sea, individuos. Me venía la mujer sirofenicia, la mujer del flujo, los leprosos, Marta y María, su hermano. O sea, siempre era así, ¿no? Y los avivamientos yo pienso que empiezan así, con pequeñas historias individuales. ¿Cómo empezó Dios a soplar sobre Betel? Pues con Raúl Castro, el primer betelito, un chico de San Blas, tosco, de barrio. Y fijaros ahora si veis el mapa, ¿no? O me puedo pensar en Mongolia, en un sitio que hemos abierto,
que están intentando en la frontera de China, un grupo de chicos, pues intentar, como hay mongoles que van y son, ¿cómo se dice?, nómadas, mongoles que son chinos, ahí hay como algo difuminado, entran y salen, y están intentando poco a poco a ver si un día pueden entrar en China. Y para mí eso es un avivamiento. Tú imaginaros el día que unos betelitos, mongoles, entren en China y podamos entrar. Y eso son esas historias se están fraguando ahora mismo. Dios está ahí tratando con ellos. Por eso el reino de Dios es imprevisible, ¿no? El avivamiento empieza por uno mismo. A mí cuando hablan me siento frustrado porque dice, va a venir el avivamiento en otras iglesias y aquí. ¿Cuándo va a venir el avivamiento? ¿Y qué es el avivamiento? Y yo digo, el avivamiento empieza por uno mismo. Cuando uno mismo empieza a buscar a Dios y empieza a querer que tu vida cambie, que no te quedes estancado, que tú quieras transformarte, yo pienso que a partir de ahí, cuando Dios ve el campo preparado, es cuando sopla. Y por eso tiene que empezar por nosotros mismos. Yo creo que el avivamiento vendrá en su día, que el avivamiento no es para mí algo tan importante. Para mí el avivamiento importante es el de una vida personal. Lo demás creo que son cosas más un poco exteriores, ¿no? Es mi pensamiento, ¿eh? Y es eso, ¿no? Que Jesús hace milagros personales. Y aquí tenemos al individuo que hemos leído. Dejamos a Felipe, que se va dirigiendo hacia el sur, y el individuo, la persona, era un etíope de estos larguiruchos. No sé si habéis visto esos que corren el maratón. Los hay larguiruchos altos, los hay etíopes, pero son diferentes, ¿no? Me puedo imaginar todo, que yo soy una persona que imagino mucho, ¿no? Con menos carne que el tobillo de un jilguero, negro como el azabache, las facciones de su cara son diferentes, ¿no?, de otros africanos. A veces decimos que los africanos, los negros para nosotros son todos iguales, o los chinos, pero ellos dicen lo mismo de nosotros. Pero puedes diferenciar, por ejemplo, en los africanos, como hay diferentes razas con facciones diferentes. Y igual los asiáticos, igual. Los chinos, los japoneses. A veces decimos, vemos a alguien que tiene los ojos así, el chino. Y hay chinos, vietnamitas, coreanos, que son filipinos de diferentes colores, facciones diferentes, es así. Y ellos, pues igual, vuelvo a insistir, para que si hay aquí alguno chino o negro, africano, yo sé que nosotros para ellos somos todos iguales, todos blanquitos, así. Y como dije, tenemos a esta persona, dice que estaba sobre los tesoros de la reina de Candace. Es decir, podríamos decir que era como un ministro de Hacienda, como un Montoro, más o menos, ¿no? Porque era un hombre que él llevaba todo esto, ¿no? Y como dijimos, no sabemos el nombre, pero lo primero que dice que era un eunuco. En los antiguos reinos orientales, no sé si ahora es igual, en algunos países por ahí, yo creo que no. Por diversas circunstancias a niños y jóvenes les castraban, les quitaban sus partes y los ponían al servicio del harén, como cuidadores, criados, vigilantes, también como la guardia personal. Todos les quitaban el sexo, ¿no?, para que no hubiera ningún problema. Era una costumbre, podemos decir, muy humanitaria, ¿no? Pero la verdad que hay mucha gente pues les hacían esto, ¿no? Y este era el caso de nuestro amigo, el etíope, ¿no?, que debía ser un hombre muy fiel, ¿no?, para que le dieran el cuidado de los tesoros. Y dice que había ido a Jerusalén a adorar solo. Había ido a Jerusalén a adorar solo. Y podemos preguntarnos, ¿por qué había ido solo? Era un hombre temeroso de Dios, piadoso, pero no formaba parte de la familia espiritual. Porque si leemos en Deuteronomio 23:1,
dice de que toda persona que esté castrado, que tuviera específicamente los eunucos, no podían formar parte de la familia espiritual, no podían entrar en el templo. Entonces, es un hombre que ya tenía bastantes problemas, ¿no? Y podemos imaginarnos en el carro, como dice, que iba podemos verlo con un turbante o con un sombrero. Lógicamente, en un desierto tenía que ir cubierto. Es como cuando hablamos de Pablo, el apóstol, que dice que la Biblia no dice que se cayó del caballo, dice que se cayó. Pero vamos, tampoco hay que tener dedo de frente para decir, si iba persiguiendo cristianos, podemos decir que era la Gestapo de la época, que fuera andando por el desierto. Lo lógico es que tuviera una montura, ¿no? No sé si un caballo o una mula, no creo que ni un burro. Si era una policía, que era una policía que iban... O sea, que a veces imaginamos, pero es así, ¿no? Y dice que este hombre iba leyendo en alta voz como un niño, pero yo creo que no muy satisfecho. Y en el versículo 29 dice que una voz le dijo a Felipe, arrímate, acércate junto a ese carro. Y Felipe se puso, según iba al carro, iba el hombre el etíope, se puso a su lado, iba andando, y al oírle recitar, el profeta Isaías le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Porque el evangelista ya tenía en su corazón de que ese hombre necesitaba ayuda. Por eso Dios le había mandado allí, ¿no? Y él empezaba a entender el porqué. A veces muchas cosas que nos pasan las comprendemos después, ¿no? Como se dice a toro pasado. Una vez que ya ha pasado, dice, claro, Dios hizo esto conmigo. Por eso tenemos que tener siempre esa confianza y esa tranquilidad que no siempre la tenemos. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones complicadas en nuestra vida, todas las familias siempre hay algo, todas las familias siempre a veces dices, qué problemas tengo y tal, pero luego vas mirando una familia y otra y siempre hay algo. Por eso siempre tenemos que tener mucha consideración con esto, ¿no? Porque siempre hay problemas y siempre hay... Pero luego se van arreglando. O sea, nuestra mente es que los problemas se arreglen ya. Y por eso tenemos frustración de que las cosas no se arreglan. Y hay que tener siempre paciencia. También eso es otro don, la paciencia. Dice que la paciencia es de las cosas más difíciles, decía un filósofo, de conseguir. Pero decía también que era de las cosas que más merecen la pena. Tener paciencia con las cosas. Y teniendo paciencia las cosas van arreglándose. Y eso es así, ¿no? Porque si nuestra vida la hemos confiado a Dios, Dios se ocupa de todo. Somos humanos, somos de carne y hueso y somos llevados como el viento para un lado y para otro. A veces nos golpeamos, a veces nos ponemos otra vez en el sitio, a veces es así. No podemos decir que es que somos superhombres ni supermujeres y que la vida la tenemos toda controlada, porque eso es mentira. Cuando parece que todo lo tienes controlado, que ¡pum!, un cambio para allá. Te alineas otra vez, que parece que las cosas otra vez para allá. Por eso siempre que tenemos que estar agarrados de la mano de Dios, ¿no? Porque sabemos que la vida es así, ¿no? Y el etíope le contestó, seguimos, dice, si alguien no me lo explica, ¿cómo lo entenderé? O sea, le estaba contestando, ¿no? Por eso cuando hemos hablado de las clases de Adulán, las clases de Adulán son yo se lo recomiendo a todos. Las clases de Adulán del domingo, lo fomentamos ahora también los miércoles, sobre todo enfocado más en los chicos y las chicas, porque a veces no entendemos bien lo que se predica, lo que se habla. A veces los pastores nos subimos aquí y a lo mejor estamos hablando en chino, ¿no? A alguien que no entiende nada, ¿no? Por eso las clases de Adulán siempre vienen bien, porque te van explicando las cosas, te van ministrando y vas teniendo un conocimiento, porque es muy importante tener un conocimiento básico de esta fe que seguimos, de la fe verdadera, ¿no?
no solamente movernos por impulsos, sino saber algo, tener una base, ¿no? Iban leyendo juntos el pasaje, le invitó a subir al carro. En Isaías 53, 7, 8 dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca en su humillación, no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y ya el etíope, un hombre marginado, un hombre rechazado, leyendo estas escrituras de Cristo, de la vida que él había llevado, él empezó a sentirse identificado con él. Todos los marginados, yo creo que cuando empezamos a leer el Evangelio o leemos, ¿no?, el Isaías 53 y otras escrituras, eso ya nos empieza a ministrar, porque vemos que nuestro Dios también fue un Dios sufriente, no un Dios que está ahí en lo alto, que no sabe lo que pasa de la vida que llevamos aquí, ¿no? Él lo sufrió en sus carnes, y este hombre etíope empezó a ser sanado. Al ver que el Dios que él adoraba sin saberlo, al conocer ya a Cristo, su vida empezó a cambiar, su corazón empezó a ser sanado. Todas esa soledad, todo eso que había tenido que sufrir, Dios empezó ahí a renovarlo, ¿no? Dice que el evangelista, abriendo su boca, es una expresión bíblica para cuando alguien va a decir algo importante, le declaró el evangelio de esta escritura, ¿no? Y poco a poco el Espíritu Santo fue ministrando, poco a poco. Siempre con una persona no cambia en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede hacer algo importante, ¿no? Dios cuando toca nuestro corazón es como que abre la puerta. Abre la puerta, pero hay que abrir la puerta y dejar entrar. Hay que dejarle ministrar a Dios. Por eso no viene a la mente lo de la parábola del sembrador. Cuando decía, algunos reciben la palabra y gozosos, pero luego hay que abrir la puerta de tu corazón, pero que Dios vaya ministrando, que haya un crecimiento, ¿no? Tenemos que saber que este hombre también, por su condición de eunuco, no podía tener familia, ni mujer, ni hijos, ni descendencia. Es verdad que tenía un cargo importante, pero yo creo que no era feliz. Era un hombre sufriente, alguien que sufría, que llevaba un dolor en su corazón, ¿no? Nuestro amigo buscaba consuelo en la religión, como dijimos al principio, pero resultaba que al ser eunuco no podía participar le estaba negado también la comunión, que es una cosa muy importante. ¿De qué le servía a este hombre decir que era judío, que estaba tratando de entenderla, si le rechazaban los mismos judíos por su condición de eunuco, ¿no? Y podemos ver que era un hombre desgraciado tanto por su condición física como por su condición de una persona rechazado por la familia espiritual. Y aquí nos damos cuenta que la religión es un parche para los problemas. Siempre insistimos, la religión no es válida. Hay personas que son religiosas que a lo más que llegan es al punto de saber la condición de pecador, o sea, de que han y no avanzan de ahí. Y eso para mí es horrible. La convicción de pecado. Tú tienes que llegar a la convicción de pecado y arrepentirte, pero luego saber que Cristo te ha salvado, que no hay ninguna condenación para los que están, etcétera, etcétera. Pero hay algunos que se quedan ahí en la religión. Y eso es algo malo porque empiezan a juzgarse ellos mismos, pero empiezan a juzgar a otros. Y encuentran un gusto especial en estar señalando a todo el mundo. Como ellos están mal y ellos están condenados, no han roto esas ataduras, no tienen esa libertad, pues empiezan a señalar a otros, a señalar a todo el mundo, para decir, bueno, pues yo, mira, ese está peor que yo, o este.
entran en esa dinámica y hay que buscar esa libertad. Tenemos que buscar esa libertad. Yo tampoco digo que yo que esté avanzado, porque yo tengo que luchar con eso también. Porque a veces me veo que estoy todavía atado con condenación, con ataduras, juicios, prejuicios sobre gente. Y yo sé que no es el buen camino, que hay que romper esas cadenas. Y eso nos dará auténtica libertad. Porque si queremos que el Espíritu Santo nos llene, tenemos que romper eso. Eso es otra condición. Si estamos anclados en la religión, en el pecado, en las leyes, en todas esas cosas, en modismos, en mi forma de vida es así, es la perfecta, pero el Espíritu Santo es difícil, porque dice que donde está el Espíritu Santo hay libertad. Y a veces estamos atados por cosas. Atados, porque dices, no tenía que ser así, no tenía que hacer lo otro. Condenación. Y eso a veces nos tiene así, atados. Tenemos que tener libertad, aunque nos equivoquemos, aunque metamos la pata. No lo digo que lo hagamos adrede, no estoy diciendo eso. Pero a veces estamos retenidos y no hacemos cosas espontáneas porque no queremos meter la pata y eso nos ata. Y yo cada vez me digo a mí mismo, voy a hacer cosas, aunque luego me lleve collejas. Si me equivoco, pues me he equivocado, porque no quiero vivir bajo normas y condicionamientos y ataduras que tú mismo te creas, que en realidad la gente cada uno va a lo suyo y nadie... Somos nosotros mismos que nos creamos esos armazones religiosos, ¿no? que nos impide salir, ¿no? Somos como esos pájaros que están en la jaula, ¿no? Están en una jaula dorada, podemos poner una crucecita arriba, pero no tienen libertad por tantos condicionamientos, ¿no? Y hay que ser, yo pienso también, en un sentido un poco echado para adelante, ¿no? Y yo he sufrido por muchos años de esto, ¿no? Yo siempre he sido un betelito de pro, condicionado a normas estrictas y cuando uno se salía ¡pum! Y venga, solo me faltaba un gorro ese y unas barbas así, figuradamente, pero era así, ¿no? Pero la vida me va enseñando de que hay que tener más gracia, ¿no? Porque lo que hacen los demás, o lo que pasa en las casas de los demás, o lo que haces tú, te puede pasar a ti. Y eso nos tiene que dar un relajamiento. Y como Cristo, amar más a la gente. Porque Cristo tenía especial cuidado si vemos, de los marginados, de gente que metía la pata, de gente pecadora, prostitutas, hay historias de eunucos, leprosos. Cristo tenía una especial carga por las personas que tenían estas ataduras, ¿no? Y estas ataduras y otros. Por eso tenemos que tener más misericordia, ¿no? Cuando juzgamos. A veces catalogamos los pecados, según los pecados te atrae más una persona o la rechazas más. A veces acepta más a un ladrón, vamos a decir, que, por ejemplo, por decir algo, una persona que tiene un problema de homosexualidad. Hacemos nosotros juicios, rechazos personales, tenemos prejuicios, pero para Dios es lo mismo. Para Dios es lo mismo un ladrón, o igual que alguien que está en la calle, que lleva una vida normal, pero pasa de Dios total. Dios ama a todos por igual. Y nosotros a veces ponemos un listón. Parece que los ladrones nos caen más simpáticos. Para Dios es igual. Al contrario, los ladrones nos tienen que caer peor. Y sobre todo si son del gobierno. Amén. Dice amén. Que es así. Yo ya es que me repugna, ¿no? Me repugna esto. Cuando veo
Cuando veo estas cosas en la televisión ya de tantas veces digo, es que ya no los puedo ni ver. No los puedo ni ver, que se queden con el dinero de la gente, ¿no? Muy bien. Como dije, el Señor estaba empezando ya a hacer su obra de liberación en la vida de este desgraciado. Le compartiría el evangelista Isaías 61, del 1 al 4, las buenas nuevas de salvación. Esto que dice: el Espíritu del Señor está en mí para liberar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón, romper las rejas de los que están en la cárcel, algo así, ¿no? Y iba ministrándole poco a poco. Este hombre iba ensanchando su corazón. Yo me puedo imaginar el hombre ahí arrugado en el carro, con sus complejos de su condición, con el rechazo ahí hecho un... Pero yo creo que Dios iba ensanchando al mismo tiempo su corazón, su alma y su físico. El hombre empezaba a ser ya libre, ¿no? Y cuando terminó Felipe de ministrar, le dice que pasaron por cierta agua. A mí esto me suena de cierta agua en un desierto, pues imagínate, un charco de agua verdosa. Tú imagínate ahí como el agua de Mejorada. Antiguamente nos duchábamos y nos bañábamos allí cuando estábamos, iba la espuma de las fábricas corriendo, pero nosotros ni, vamos, seguro que alguno cogió un cáncer de piel sin saberlo, que luego con los años, porque íbamos como si nada, las moscas, salíamos, las moscas nos cubrían. Pues imaginaros el agua esa, una agua así verdosa. Y le dijo, ¿qué impide? Cuando lo vio el etíope, ¿qué impide que sea bautizado? Con esa carga, con esas ganas. Igualito que hoy día, responsables de Betel, que llevan a lo mejor 2 o 3 años y hay que estar detrás de ellos. ¿Qué? ¿Cuándo te bautizas? O sea, el bautismo es algo importante, ¿no? Algunos dicen que es algo tan importante que no se lo quieren pensar bien. Bueno, vamos, vale. O algunos dicen, ten cuidado, cuando te bautices vienen todas las tentaciones. No es que vengan las tentaciones, es que ya piensas que cuando te bautices ya tienes el visto bueno para irte. Claro, sí, las tentaciones no, las tentaciones que ya las tenías de atrás. Y eso es a veces así, ¿no? Pero este hombre se veía que ya estaba tocado, estaba lleno, ¿no? Y le dijo eso, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe, dándose cuenta que su misión se estaba cumpliendo, que estaba llegando a su final, le dijo, si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y oyó lo que a todo pastor o líder le gusta oír, ¿no? Cuando alguien se dice que cree en Jesucristo como hijo de Dios, ¿no? Cuando estamos, yo me acuerdo que empecé a bautizar en Peñadoré y sigo hasta ahora. Y la verdad que es un gozo y una alegría. Es un gozo y una alegría cada año tener que ir ahí a la piscina, aunque pases calor, tengas que renunciar a la siesta ahí en Betania, pero luego me siento bien. Me siento bien porque veo que Dios me sigue usando. Dios me sigue utilizando, aunque sean cosas simbólicas, ¿no? Y todos los años, gente que van bajando a las aguas y dicen eso de que creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y se arrepienten de su vida pasada. Dice el versículo 39, ¿qué hora es? Que ocurrió algo milagroso, que cuando subieron del agua, Felipe, al igual que Enoc y Elías, dice que fue arrebatado y no le vio más. Ahí se separaron, pero yo creo que ya no le importaba tanto, porque él tenía a Dios en su corazón. Este eunuco, que bueno, ya no le podemos llamar eunuco, ya tenía otra identidad, ya era un hijo de Dios. Ni ministro de Hacienda, ni etíope, ni eunuco, tenía otra identidad. A veces podemos poner por delante títulos. Yo soy esto, yo soy pastor, yo soy lo que sea, yo soy ingeniero, lo que somos hijos de Dios. Lo demás es añadido.
Este etíope dice que iba gozoso, lleno del Espíritu Santo, con esa alegría del creyente que ha encontrado la luz verdadera. Yo siempre me acordaré de esos tiempos. Esos tiempos cuando llegué a la comunidad con tantas cosas, una mochila de problemas, de cosas, y cuando me sentí liberado. Cuando me vi verdaderamente que mi vida había cambiado. El peso que me quité, cuando ya Dios tocó mi corazón, dejé ya de las mentiras, dejé ya todas esas cargas, no voy a enumerarlas porque eran tantas, y me sentía gozoso. Me sentía súper gozoso, me sentía alegre, contento de que mi vida tenía un propósito. De que todo lo de atrás había sido como sobre todo en los últimos años, como unas pesadillas, pero que Dios ya tenía sus ojos puestos sobre mí, ¿no? Y este hombre, un hombre marginado, de buena voluntad, un hombre humilde también, porque es necesario tener buena voluntad y tener cierta humildad para que Dios haga algo en ti, ¿no? Si eres una persona que lo tienes todo, lo sabes todo y no hay nada no hay arrepentimiento, todo lo justificas, pues es difícil que Dios pueda hacer algo en tu vida, ¿no? Este hombre era un hombre humilde y de buena voluntad, rechazado en muchos aspectos, y además tenía el velo puesto de la religión. Él hacía viajes turísticos a Jerusalén a ver si pasaba algo. A veces hay personas que van mucho a Jerusalén buscando más la cosa geográfica e histórica que verdaderamente el corazón, ¿no? Con esto no quiero decir, yo quiero ir a Jerusalén algún día, nunca he ido. Pero a veces este hombre iba allí a Jerusalén, a ver, ¿no? Iba buscando a ver si por ir a un sitio determinado geográfico iba a ocurrir algo, ¿no? Pero vemos que no ocurrió nada, ¿no? Y todas esas reglas espirituales, incluso los ministros de esa religión, no le servían para nada. No podía tener comunión, no podía conocer la verdad del Evangelio. Pero ahí está nuestro Señor para romper barreras de prejuicio, barreras sociales, de raza, de condición, de todo, ¿no? Porque el Evangelio es universal, para toda la humanidad, blancos, negros, amarillos, rojos, de todo. El Evangelio es para todos, porque la salvación y el perdón de los pecados es para todos. Creo que podemos decir aleluya, ¿no? Bien, vamos a ir terminando, vamos a leer en 2 Corintios 3:3, que dice, mientras lo buscáis, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Nuestro protagonista tenía unos papeles, unos pergaminos, porque como dice que iba a leer, pero no entendía nada. No entendía nada. ¿Por qué? Porque no tenía eso grabado en su corazón. Si tú lees la Biblia y no abres tu corazón, es como si estuvieras leyendo una novela de Agatha Christie. A lo mejor te puede entretener, pero no te va a cambiar la vida, ¿no? Y este hombre iba leyendo, pero no sabía, iba diciendo cosas importantes para su vida, pero no, unos pergaminos con tinta, pero que no comprendía, porque no lo tenía escrito en su corazón. Y es que solamente el Espíritu Santo vivifica los corazones, porque la ley es incompleta, da el conocimiento del pecado, pero ¿qué es lo que dice? Que la letra, otra vez, la letra mata. La letra mata. El Espíritu Santo es el que nos hace vivificar nuestras vidas. Yo no sé el Espíritu Santo de qué manera se mueve, porque tampoco podemos decir, vamos a orar por ti, vas a recibir el Espíritu Santo, habla en lenguas. Eso tampoco quiero
pensar que se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve, como dijimos, como quiere y como va. Y para mí la acción del Espíritu Santo es cuando una persona está cambiando, empieza a cambiar. El Espíritu Santo está obrando, que empieza a escribir estas letras, pero en su corazón. No aquí, sino en su corazón. Porque la ley no transforma las almas. La ley, los pergaminos no transforman las almas, ni las costumbres, ni todas estas cosas. Solamente el Espíritu de Cristo es el que vivifica, porque es superior. Es superior porque son letras, es la ley interna del corazón, del amor. Y eso es lo que transforma a las personas. No las leyes, no la religión, no todo lo que trae todo eso, ¿no? Que puede ser muy atrayente, pero no es lo que te vivifica. El Espíritu es lo que vivifica. Las cartas escritas en el corazón. No la teoría, no el saber cosas. Eso es lo que para mí es lo más importante, ¿no? Y nosotros, como también tenemos que ser emisarios de esas cartas, todos los que estamos aquí, emisarios de esas cartas. No tenemos que dejar la oportunidad de hablar con alguien siempre. Yo soy una persona que no soy muy comunicativo, aparte de mi círculo, ¿no? Aunque sea más amplio. No soy una persona de estas que ve al vecino por ahí, hola. A lo mejor hay vecinos ahí que llevo años viéndoles y no hago así como los burros. Mal por mí, ¿no? Pero no hay que dejar la oportunidad de, cuando tenemos la ocasión de hablar con alguien, de ministrarle, de hablarle. No sabemos qué puede ocurrir en un futuro. Hemos visto hechos milagrosos de una palabra, una frase en un momento determinado, y ver cómo eso ha sido algo que ha cambiado vidas de personas. No sabemos si esa conversación es una puerta abierta a la esperanza de esa persona, que quizá que en ese momento no lo sirva, pero un día se le encienda la bombilla y diga, pues hablé con este hombre, hablé con Manolo que habla con tanta gente, hablé con este hombre que me dijo que de momento cuando me habló así con esa voz, me dieron ganas de darme la vuelta e irme, porque me estaba... Pero luego dice, voy a ver a ese hombre que me dijo, a ver. Y como él, pues otro, ¿no? Y esto es así, ¿no? Muy bien, vamos a ir terminando. Vamos a leer los versículos de este mismo capítulo en 2 Corintios 3, del 15 al 18. Y dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, aún el día de hoy, ya hablaban entonces, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como del Espíritu del Señor. Fijaros esta historia tan sencilla. En Etiopía actualmente hay iglesias cristianas. Fijaros que el entorno de la región es muy complicado, hay mucho, el Islam domina y otras religiones animistas y tal, pero hay iglesias, hay en Etiopía, en Sudán, cristianas. Y estos fueron los orígenes de que hasta hoy día el Evangelio siga siendo allí proclamado. O sea que veamos la importancia de estas pequeñas historias. No solamente las historias bíblicas, sino tus pequeñas historias, encuentros que tienes con gente, encuentros que tienes con personas, cómo al final ahí Dios puede mostrar la maravilla, ¿no? de su evangelio, de su buena noticia. Muy bien, vamos a terminar. Y nada, quisiera invitar a los músicos que suban para ir terminando. Y antes de que toquen la canción, la primera canción, yo quisiera orar por aquellos que quizá, como el etíope, no se sientan libres. Quizá conozcan mucho de la Biblia o poco, pero que no tengan esa libertad.
y que pidan, ¿no?, que el Espíritu les llene su vida. No solamente estas cartas de tinta, sino que las cartas de Dios sean escritas en su corazón. Amén. Muy bien, pues vamos a orar. Quiero simplemente hacer una oración. Y cada persona que esté ahí en su sitio, vamos a ponernos de pie, que medite en lo que hemos leído, en la parte que le haya tocado. Yo creo que todos, en algún sentido, tenemos algo que coger de aquí o muchas cosas. Quizá el espíritu no sabemos lo que es, no tenemos esa libertad. Seguimos luchando con condenación, con prejuicios, con juicios de valor y ataduras y tantas cosas que nos impiden ser libres, nos impiden tener esa libertad en Cristo. Yo insisto, haz cosas, habla con la gente, aunque te equivoques, pero no sal de la jaula. Vamos a salir de la jaula, no vamos a quedarnos aquí con nuestras ideas y nuestros conceptos. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que no seamos como los comienzos de este hombre, que estábamos ciegos por el velo de la religión, el velo de los complejos, el velo de los rechazos de su misma familia espiritual. Y, Señor, que te conozcamos personalmente a ti, Señor.